Miércoles 4 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselos a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta una acción profética de Jesús, no exenta de paradojas, pero impregnada de un profundo sentido pedagógico para sus discípulos y para todos nosotros. El primer momento de esta acción profética consiste en salir de los territorios del pueblo de Israel al país de Tiro y Sidón. Jesús no se cierra en determinadas fronteras nacionales y culturales. Abandona el territorio de Judea y se dirige a tierras paganas. En el libro del Deuteronomio aparece Canaán como pueblo malo e insensato. Allí, en Fenicia, el actual Líbano, una mujer cananea le importuna a gritos con sus ruegos. Una mujer pagana sale a su encuentro y confiesa su fe en él. «Señor, Hijo de David». Le reconoce un título, Mesías, que muchos judíos se negaban a reconocerlo, subrayando así la disposición de los paganos a admitir la fe. Y precisamente esta fe de la mujer pagana provoca el gran elogio de Jesús y su respuesta sanadora. Se produce un encuentro inesperado donde se evidencian por parte de la mujer una fe muy grande en Jesús, una gran valentía de una mujer que tiene todos los condicionamientos en su contra. Es mujer, pagana, y su hija tiene un demonio. Y Jesús se deja tocar una vez más por el sufrimiento humano, por encima de todos los condicionamientos culturales de raza o religión. La compasión no sabe de aduanas. El sufrimiento humano es digno de lástima independientemente de la procedencia, la condición social, la confesión religiosa o la calidad moral del que sufre. Todo el que sufre es digno de compasión y de ayuda. Por eso, nos sorprende y nos puede chocar la reacción aparentemente fría de Jesús. Ante los gritos de la mujer, Jesús calla en un primer momento, algo que nos da pie a reflexionar sobre el silencio de Dios a nuestros ruegos y peticiones. Puede ser que, como en esta ocasión, Dios calla para provocar la reacción de sus discípulos. De hecho, el silencio de Jesús provoca que éstos intercedan a favor de la mujer. Posiblemente ellos eran partidarios de la doctrina más tradicional, que reservaba el favor de Dios solo para Israel.
Por eso es muy probable que su motivación no fuera totalmente pura. Querían sencillamente quitársela de encima. Pero ya el silencio de Jesús les obligó a mirarla y sentir una primera forma de compasión. Que sus motivaciones no fueran perfectas nos habla de la necesidad de ese proceso pedagógico que ha de conducirlos a la comprensión de la universalidad de la salvación. Cuando, ante la insistencia de una y los otros, Jesús se dirige por fin a la mujer, parece hacerlo desde los prejuicios nacionales judíos, cargados no solo de exclusivismo, sino también de desprecio, como por lo demás es propio de los prejuicios de toda forma de nacionalismo, también de los actuales. Pero una vez más, debemos ver aquí el sentido profético y pedagógico de Jesús. Con su peculiar pedagogía en el diálogo, provoca que la mujer complete la confesión de fe contenida en su petición. Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David, con una súplica confiada y humilde. La salvación prometida a los judíos puede y debe alcanzar también a los que no lo son, siquiera sea como migajas. Así Jesús nos enseña que no es la nación, la raza o la cultura lo que establece los límites de la salvación que Él ha venido a traernos, sino una fe viva y confiada. Ahora bien, aquí tenemos que advertir que en toda esta escena no se está diciendo que lo único importante es el aspecto subjetivo de la fe, que lo que vale es creer y confiar, no importa en qué ni en quién. Y esto es importante aclararlo porque hoy existe una fuerte tendencia al subjetivismo que pretende que todas las religiones y fe son exactamente iguales. Hoy se afirma que lo importante es creer sin importar en quién o en qué, sin negar la dignidad propia de cada religión y forma de fe. Es necesario subrayar también los aspectos objetivos, los contenidos de fe, que Jesús en ningún momento niega. En la afirmación de Jesús sobre el pan de los hijos se contiene la afirmación implícita de que la revelación plena de Dios, eso sí, para todos los seres humanos sin excepción, se da en el seno de Israel y más en concreto en él mismo. La mujer cananea también lo ha reconocido al confesar que Jesús, hijo de David, es Señor, Mesías. Así pues, Jesús con su respuesta final, mujer, qué grande es tu fe, realiza lo que simbólicamente significaba aquel salir de las fronteras nacionales. La verdadera frontera es la fe, pero no una fe cualquiera, sino la fe en el Dios Padre de todos, Padre de Jesucristo, el Hijo de David. La fe que es además apertura y confianza, la fe confiada que pide compasión y que mueve a compasión hacia todo sufrimiento humano. Una fe, en definitiva, que no conoce fronteras. Que Dios les bendiga y les proteja.